Desde siempre fue así. Siempre ha sido así. Es Dios buscando al ser humano. Nunca ha sido diferente. Nunca ha sido diferente. Es Dios buscando al ser humano. Y doy gloria a Dios porque sea así. Porque al ser humano le encanta vivir lejos de Dios. Bendigo el nombre de Dios porque Él es quien nos busca. Bendigo el nombre de Dios porque Él es quien está interesado en nosotros. Oigan bien lo que estoy diciendo, familia. Él es el que está más interesado en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Sí, Él es el que está más interesado en que nos vaya bien a nosotros. Por eso le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Eso dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa pregunta a mí me habla de que es Dios buscando siempre al ser humano. Es Dios el que siempre ha buscado al ser humano. La misión de Dios en favor de nosotros. Ese es el título de la lección de esta semana. Y vamos a ver el resumen de la lección en esta mañana. Estamos diciendo entonces, familia, en la sección del día domingo, el Dios que nos tiende la mano. El Dios que nos tiende la mano. Aquí tenemos que Dios nos creó, diseñó a Adán y Eva de manera perfecta, de manera sublime, de manera extraordinaria. Los diseñó de manera extraordinaria. Y les dio un regalo maravilloso. Ese regalo maravilloso fue el libre albedrío. El libre albedrío es el regalo supremo que Dios nos haya dado. El libre albedrío es el regalo supremo que Dios nos dio. Por eso es que Adán y Eva tuvieron la oportunidad, la posibilidad de poder decidir creerle a Dios o creerle a Satanás. Ellos tomaron la decisión. Por eso dice nuestra lección que Satanás persuadió engañando a Eva de que podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sin ninguna consecuencia negativa. Satanás los pudo tentar y ellos pudieron tomar la decisión de obedecer a Dios u obedecer a Satanás por el regalo supremo de la libertad, el libre albedrío. Y entonces, cuando Adán y Eva pecan, esto es lo sorprendente. Eso es lo maravilloso, familia. Eso es lo extraordinario. Cuando ellos pecan, cuando ellos fracasan, aquí hay algo extraordinario que debemos dar gloria a Dios. Dios se acerca a ellos y les pregunta, ¿dónde estás? Cuando ellos pecan, Dios se acerca a ellos y le pregunta, ¿dónde estás? Esa pregunta, ¿dónde estás? No habla de una investigación de en qué lugar, en qué sitio estás tú, porque Dios es omnipotente, porque Dios lo sabe todo. Esa pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta de reflexión. Es una pregunta que lleva esperanza, que lleva oportunidad. ¿Dónde estás? Cuéntame qué ha pasado entre tú y yo. Esa pregunta, ¿dónde estás? No es una pregunta
de investigación común que Dios le hace a Adán y Eva. No es una pregunta de acercamiento, es una pregunta de reflexión, es una pregunta en la que Dios le dice a Adán y Eva, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no saliste a recibirme? Siempre salías a verme, siempre salías a recibirme con alegría. Dime, por favor, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te separaste de mí? En otras palabras, ¿qué te hice? Oh, familia, esa frase debe motivarnos a amar un poco más a Dios. Porque esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Es una pregunta de reflexión. Es una pregunta que Dios te está diciendo. Oye, yo te quiero salvar. Yo te quiero salvar. Cuéntame, ¿qué pasó? Yo estoy interesado más en salvarte que en destruirte. Yo estoy más interesado en restaurar tu vida que en condenarte. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? Esa pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta de acercamiento. Esa pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta donde Dios te dice, hijo, yo te sigo amando y te sigo buscando. Esa pregunta, ¿dónde estás? Es la pregunta que nos asegura de que Dios te sigue amando, de que Dios te está buscando, de que Dios te está tendiendo la mano. Dios te está tendiendo la mano. Esta mañana, obviamente, Dios te pregunta, Dios me pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás? Recuerda, te dice Dios, con la pregunta, ¿dónde estás? Dios te dice, yo te sigo amando. Yo te estoy buscando. Si tú me permites, yo te voy a encontrar. Te estoy buscando. Tenemos un Dios que cuando ve que pecamos, familia, tenemos un Dios que cuando ve que pecamos, no nos ignora. Te busca, gloria a Dios. Te busca. Allí va tras ti. Allí va. Te tiende la mano, me tiende la mano. ¿Sabes por qué te tiende la mano? ¿Sabes por qué te busca? ¿Sabes por qué se acerca a ti? Porque Él anhela estar con nosotros. Porque Él te ama a ti. Porque Él ama a tus hijos. Porque Él ama a tus nietos. Porque Él ama a tus bisnietos. Él te ama a ti. Lo vemos en Génesis 17:7, 26:3, 28:15. Dios le dice a Abraham, yo quiero establecer un pacto perpetuo contigo. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero ser tu Dios. Como lo he dicho en otros días, quiero enviar un saludo a nuestros hermanos que nos ven allí en YouTube. Saludos, Arminda. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar acompañándonos en este estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos tiende la mano? ¿Por qué Dios nos busca? ¿Por qué Dios se acerca? ¿Por qué Él anhela estar con nosotros? Porque Dios le dijo a Abraham, le dijo, yo quiero ser tu Dios. O sea, familia, Dios no se avergüenza de nosotros, aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos caído, aun cuando no cumplimos nuestras promesas, aun cuando nosotros no queremos nada con Él. Él no se avergüenza de nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. Él se atreve a decirnos, yo quiero ser tu Dios. Elvira, Dios te dice esta mañana, yo quiero ser tu Dios. Yo anhelo ser tu Dios. Yo quiero ser tu Dios. Dios le dijo a Isaac, yo estaré contigo. O sea, yo le hice una promesa a tu padre Abraham, pero también te la hago a ti. Yo estaré contigo. Y entonces
No solamente le bastó a Dios decirle, yo voy a estar contigo. Él le aparece a Jacob y le dice, Jacob, yo estoy contigo y voy a cumplir todas mis promesas porque yo también quiero ser tu Dios. O sea, familia, Dios ama a tus hijos. Dios ama a tus nietos. Es posible que tus hijos no estén buscando a Dios. Es posible que tus hijos no quieran nada con Dios. Es posible que tus hijos ahora ignoren el llamado de Dios. Eso es posible. Pero hay una buena nueva. Dios está buscando a tus hijos. Esta mañana yo le diría a Dios, Señor, no te canses de buscar a mis hijos. No te canses de buscar a mis hijos. No te canses de buscar a mis hijos. Búscalos, Señor, búscalos. Ellos te ignoran, ellos no quieren nada contigo, pero síguelos buscando, por favor. Síguelos buscando. Esta mañana yo le diría a Dios, Señor, gracias porque cuando estaba envuelto en mis pecados, porque cuando yo no quería nada contigo, tú te acercaste a mí. Tú me buscaste. Tú estuviste cerca de mí. Familia, esta mañana en el nombre de Jesús podemos decirle a Dios, Señor, no te canses de buscarnos. No te canses de buscarnos. Búscanos, Señor. Busca a mis hijos. Busca a mis hijos. Porque nosotros necesitamos de ti. Porque nosotros necesitamos de ti. El Dios que anhela estar cerca de nosotros. Y como Dios le dijo a Abraham, yo quiero ser tu Dios. Ese Dios no soportó, porque en los últimos días de esta lección de escuela sabática tenemos un Dios apasionado. Su sueño es estar cerca de nosotros. Su sueño es estar cerca de nosotros. Y ayer lo vimos. Dios no puede vivir sin nosotros. Dios no puede vivir sin nosotros. Y dijimos ayer, yo sí puedo vivir sin Él. En el sentido de que me gusta vivir separado de Jesús. Nos encanta, al ser humano le gusta vivir separado de Jesús. Le gusta vivir separados de Jesús. Sí, nos gusta vivir separados de Jesús, familia. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Dios no pudo soportar vivir lejos de nosotros. Oh, gloria a Cristo Jesús. Dios no pudo vivir. Dios no pudo vivir. No pudo soportar vivir lejos de nosotros. No pudo. Por eso dice Mateo capítulo 1, 18 al 23, que Él vino a nacer en esta tierra. 100% Dios, 100% hombre. Lloró como tú lloras. Sufrió como tú sufres. Se cansó como tú te cansaste. Tenemos a un Dios que no soportó vivir lejos de nosotros y vino a esta tierra, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Oh, familia, ese Dios no puede vivir lejos de mí, no puede vivir lejos de ti. Él no puede vivir sin ti. Por eso Jesús vino a esta tierra. Y su nombre, el nombre que se dio, él mismo fue Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Mi familia, Dios está contigo, tan cerca de ti. La distancia entre tú y Dios es una oración. La distancia entre Dios y tú es una oración. Dios está contigo. Él se llamó a sí mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Oye, familia, míralo. Mira a Dios.
Se hizo uno contigo. Porque te ama, porque no puede vivir sin ti. Él vino a nacer a esta tierra porque te ama, porque no puede estar sin ti. Él solo podía decir, yo te amo, y ya. Él podía decir, yo te amo, y ya. Pero no lo hizo. O sea, él podía gritarnos desde el cielo, te amo, Narda, te amo, García, te amo, Elizabeth, te amo, Margarita, te amo, María. Él podía habernos gritado desde el cielo, te amo, y ya. Pero no fue así, pero no lo hizo. Él vino a morir, él vino a nacer aquí. O sea, no solamente fueron palabras, fueron hechos, fueron acciones. Dios te está buscando a ti. Dios te ama a ti. Dios se hizo carne, vino a vivir entre nosotros. ¿Y saben qué? Nos vino a demostrar el verdadero carácter de Dios. Jesús vino a nacer en esta tierra para demostrarnos, para enseñarnos el verdadero carácter de Dios. En este punto debo decirles que Satanás te grita en el oído, tú no le interesas a Dios, tú no le importas a Dios. Cuando tú pecas, Satanás te dice, Dios no te va a perdonar. Cuando tú pecas, Satanás te dice, Dios ya no se interesa en ti. Cuando tú pecas, Satanás te grita en el oído, tú ya no tienes perdón de Dios. Cuando tú cometes algún error, Satanás te dice, tú no vas a poder seguir adelante. Pero Jesús vino a esta tierra. Pero Jesús vino en esta tierra para demostrar lo contrario. Que cuando tú pecas, Dios te ama igual o mucho más. Que cuando tú pecas, Dios no te va a abandonar. Que cuando tú cometes un error, Dios no te abandona. Que cuando tú cometes un error, Él no te abandona. Él no te deja. O sea, familia, Jesús vino a demostrarnos que cuando tú y yo cometemos un error, Él no nos abandona. Satanás sí nos grita, mira, ¿sabes qué? Cuando tú cometes un error, Dios te abandona. Dios te deja que te mueras solo en tu pecado. Mentira, familia. Es mentira. Esa es la mentira que Satanás quiere que tú creas. Pero no es así. Jesús vino a esta tierra para demostrar que cuando aún tú eras un pecador, Cristo murió por ti. Dice la Biblia, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, estando allí en nuestros pecados y delitos, Jesús se atrevió a morir por nosotros. Jesús se atrevió a buscarnos. Entonces, no le hagas caso a esa voz que Satanás te susurra. Tú no vas a salir adelante, tú no vas a poder. No le hagas caso. Jesús vino a morir aquí para demostrarte que tú le importas a Dios, que tú le interesas a Dios. Dios sigue estando contigo. Por eso Mateo 28:20 dice, y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Familia, Jesús vino para demostrarte que Él te ama. Y les dije una frase importante. Les dije una frase. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no hace que Dios nos ame. No hace que Dios nos ame. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no hace que Dios nos ame. No, 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 no. Al contrario, dice Juan 3:16 que Cristo murió porque Dios nos ama. Aclaremos entonces de una vez. Mateo 28:20 me asegura que Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aún en esos días,
en que tú estás deprimida, en que tú estás deprimido. Aún en esos días en que tú has pecado, Dios está contigo. Aún en los días en que no estudiaste la Biblia para nada. Incluso cuando tú y yo estamos haciendo lo malo, allí está Dios con nosotros. Él no nos abandona a nuestra suerte. Él no te abandona a tu suerte. Sí, tuvo varias opciones Dios cuando vio que pecamos, cuando ve que pecamos. Dios tiene muchas opciones. Por ejemplo, cuando Dios ve que nosotros pecamos, Él puede tomar la decisión de decir, muérete. Tú decidiste pecar, muérete. Te voy a dejar allí solo, muérete. O sea, muérete. Lo mereces. La otra opción que Dios tiene cuando ve que pecamos, en el caso de Adán y Eva, Dios pudo haber creado a otros seres humanos y dejar que Adán y Eva se murieran allí, sufrieran para siempre. Pudo haber creado a otros seres humanos, pero Él tomó la decisión, la opción de venir, en lugar de dejarnos a que sufriéramos solos, en lugar de crear a otros seres humanos, Dios se acercó hasta nosotros. Dios se acercó hasta nosotros para salvarnos, para redimirnos. Dios se acercó hasta nosotros para redimirnos. Mi familia, por eso con categoría, con, con toda la seguridad del mundo puedo decir que Dios está contigo cuando tú estás triste. No dudes en eso. Satanás se esfuerza, Satanás lucha para que tú creas que Dios no está contigo cuando estás triste. Satanás se esfuerza para que tú no creas que Dios está contigo cuando lloras. Satanás se esfuerza para que tú no creas que Dios está contigo cuando pecas, cuando cometes un error. Satanás se esfuerza para decirte, Dios te ha abandonado. Satanás se esfuerza de verdad para que tú creas que Dios te abandona cuando tú pecas, que Dios te abandona cuando llores, cuando lloras, que Dios te abandona cuando estás triste. Satanás se esfuerza para nublar tus pensamientos, para hacerte creer que estás solo, que tú luchas solo. Satanás se esfuerza para que tú creas que tú luchas solo y es mentira. Cuando tú ya no puedes más, cuando tú no puedes conciliar el sueño, cuando tú estás deprimido, cuando tú tienes ansiedad, familia, es Dios llevándote en tus brazos, porque tú no puedes solo, porque tú nunca has podido sola. Es Dios llevándote en sus brazos de amor, porque tú y yo no podemos luchar solos. La gran mentira de Satanás consiste entonces en que tú y yo creamos que cuando nos sentimos de lo peor, nos sentimos tristes, desanimados. Satanás se esfuerza para que tú creas que Dios te ha abandonado. Pero es mentira. ¿Cómo? A ver, explícame, por favor. Explícame. ¿Cómo Dios te va a abandonar si ya lo hizo todo por ti? O sea, ¿cómo Dios se va a atrever a abandonarte si ya lo hizo todo por ti? ¿Cómo crees que Dios te va a abandonar cuando estás triste? Que cuando tú lloras, Dios te abandona. Que cuando tú estás enferma, Dios te abandona. Explícame cómo Dios te va a abandonar. Si Jesús se atrevió a dejar su trono de gloria allá y vino a nacer aquí en esta tierra por ti, vino a morir por ti, resucitó por ti. Explícame cómo Dios entonces te va a abandonar cuando tú pecas. Explícame cómo Dios te va a abandonar cuando tú estás enfermo, cuando tú lloras. Explícame. Explícame, por favor, cómo Dios se atrevería a abandonarte. ¿Acaso eso no sería ir en contra de la misión que Él decidió tomar? Por eso dije que Satanás se esfuerza para que tú creas
Él se esfuerza para que tú creas que cuando las cosas van mal, Él te ha abandonado. Pero es mentira. Es mentira. No tiene sentido. No tiene sentido que Dios te abandone cuando las cosas van mal. Ah, pero Dios está contigo cuando todo va bien. Mentira. No tiene sentido eso. Explícame entonces por qué Jesús vino a nacer antes que tú pecaras, antes que tú nacieras. ¿Por qué vino a nacer? Explícame. O sea, explícame y dime, ¿cómo tú me dices que Dios te deja de amar, que Dios te dejó de amar? Explícame. Si Él fue el que murió por ti en la cruz del Calvario, explícame. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Explícame cómo Dios no te va a amar. Cómo Dios no te va a amar. Explícame nada más. Cómo Dios no te va a amar si Él no puede vivir sin ti. Noemí, Leonor, Irene, es Satanás el que se esfuerza. Es Satanás el que se esfuerza. Se esfuerza para engañarnos y decirnos que Dios nos abandona en los peores momentos. Pero eso es mentira. Dios está contigo en las buenas y en las malas. Cuando haces lo bueno y cuando haces lo malo. ¿Sabes por qué Dios está contigo? Porque Dios no puede vivir sin ti. Y lo dice muy bien la sección del día jueves. El Dios que volverá por nosotros. ¿Sabes por qué Cristo vendrá otra vez a buscarnos? Porque Él no puede vivir sin nosotros. ¿Sabes por qué Cristo vendrá por nosotros? Porque Él no puede vivir sin mí. Él no puede vivir sin mí. Él no puede vivir sin ti, Leonor. María, Él no puede vivir sin ti. Narda, Dios no puede vivir sin ti. Por eso Él va a venir a buscarte. Por eso Él va a venir a buscarte. Él no puede vivir sin ti. Explícame entonces cómo nosotros creemos que Dios deja de amarnos cuando nos portamos mal. Explícame entonces cómo nosotros creemos que cuando estamos deprimidos, que cuando estamos tristes, explícame cómo es que llegamos a creer que Él deja de amarnos. Cuando su sueño extraordinario es que tú vivas con Él por toda la eternidad. Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes vivan conmigo para siempre. Porque yo quiero llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. O sea, explíquenme entonces. Dios no puede vivir sin ti. Dios no puede vivir sin ti. Por eso vendrá otra vez por ti. Les contaba ayer esa ilustración de Enoc y Dios. Tantos días Enoc y Dios convivieron, tantos días Enoc y Dios la pasaron genial, 365 años. Enoc convivió con Dios, vivió con Dios, iban a abrir el negocio juntos, salían a caminar juntos, él iba a trabajar con Dios, ellos reían juntos, ellos dormían juntos. Enoc le decía, Señor, ya es tiempo de dormir, vamos a dormir, y Dios se quedaba allí con Enoc. Y en la mañana, cuando Enoc se quedaba un poco dormido, Dios codeaba a Enoc y le decía, Enoc, ya es hora de despertar, es hora de que sigamos conversando, porque me gusta estar contigo, Enoc. Es hora de que despiertes, vamos. Y Enoc se despertaba y decía, oh Señor, gracias por despertarme, sí es cierto, ya casi va a amanecer. ¿Qué vamos a hacer hoy, Dios? ¿Qué vamos a hacer hoy? Convivían todos los días. Y entonces un día como todos salieron a caminar, salieron a pasear juntos, salieron a jugar, salieron a trabajar juntos y la noche estaba llegando. Y entonces Enoc le dijo preocupado, oh Dios, ya es hora que regresemos a casa, vamos a casa. Y Dios le dijo a Enoc, Enoc, hoy no,
Hoy no, porque tú y yo hemos caminado mucho, porque tú y yo hemos trabajado mucho, porque tú ya sufriste mucho, porque tú ya la pasaste mal. No, ya sufriste mucho aquí en tu hogar, en tu casa. Y yo estuve contigo, Enoch, en las buenas y en las malas. Hoy no vamos a regresar a tu casa. Hoy te voy a llevar a mi casa, Enoch. Ya sufriste mucho, ya batallaste mucho. Hoy permíteme llevarte a mi casa. En mi casa todo es felicidad. Enoch, te invito a mi casa. Y la Biblia dice que Enoch desapareció porque Dios se lo llevó. Familia, tú también ya has sufrido mucho. Tú también ya has batallado mucho. Tú también ya te has lastimado mucho. Tú también ya has pasado muchos problemas. Tú también ya has querido incluso en algún momento quitarte la vida. Tú ya has llorado demasiado. Las cosas han ido mal en tu vida, siguen mal en tu vida. Entonces por eso Dios esta mañana te dice, permíteme recordarte que tú no vas a vivir en la tierra para siempre. Yo he llorado contigo, he sufrido contigo, la he pasado mal contigo. En tus ratos de tristeza, de miseria, de desgracia, yo he estado allí contigo. Pero pronto voy a ir por ti. Pero pronto voy a ir por ti. Pronto voy a ir por ti. Y te voy a traer a mi casa. Te voy a traer a mi casa. Es que ya has sufrido mucho. Es que José, es que Mariel, es que Antonia, Eli, ya has sufrido mucho, Elizabeth, Sara, es que ya has sufrido mucho aquí en tu casa. Solo espérame un poquito más. Espérame un poquito más, por favor, que yo voy a ir a buscarte. Yo voy a ir por ti. Espérame un poquito más, porque yo estoy contigo, sí, todos los días. No me puedes ver ahora, pero pronto voy a ir por ti. Pero pronto voy a ir por ti. Solo espérame un poquito más, por favor. Un poquito más. Te recuerdo, tú no estás sola. Tú no estás solo. Yo no puedo vivir sin ti. Dios te dice, Esther, yo no puedo vivir sin ti. Por eso voy a ir a buscarte. Solo espérame un poquito más. Levanta la mirada al cielo para que creas que yo te amo y te amo con amor eterno. Levanta la mirada al cielo y tienes que creerme que yo te amo. Tienes que creer que yo estoy apasionado por ti, que tengo ansiedad por ti. Oh, gloria a Cristo Jesús, familia. Por eso esta semana Dios nos invita para que tú y yo podamos orar por alguien. Oremos por una persona que querramos que esté con nosotros en la mansión eterna con Cristo Jesús. Oremos por alguien que queremos que esté con nosotros en la mansión eterna. Oremos por alguien. Oremos por una persona que también como tú y yo haya sufrido, pero podemos llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. Oremos por una persona para que también le llevemos este mensaje de salvación. ¿Cuál es la frase con la que vamos a finalizar esta mañana? Es una frase larga, se las voy a compartir. Dios nos ama en las buenas y en las malas. Dios me ama cuando peco y cuando hago lo bueno. Dios está conmigo cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Dios está conmigo cuando estoy alegre y cuando estoy triste. Dios nunca dejará
de amarme. Dios nunca dejará. Dios nunca me abandona. Esa es la frase. Usted la puede copiar y pegar. Cópiela y pegue. Porque tienes que creer esta frase. Créela, por favor. Tienes que creer esta frase, familia. Óyeme bien. Tienes que creer esta frase. Esta frase es para ti. Esta frase es para mí. Dios me la repite constantemente. Esta frase es para ti, para mí. Dios me la repite constantemente. Dios me lo dice a mí. Él me lo dice a mí. Él me dice a mí esta frase constantemente. Y la vamos a repetir juntos. Repítela. Léela conmigo. Dios nos ama en las buenas y en las malas. Dios me ama cuando peco y cuando hago lo bueno. Dios está conmigo cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Repítela. Dios está conmigo cuando estoy alegre y cuando estoy triste. En otras palabras, Dios nunca dejará de amarme. Dios nunca me abandona. Jamás lo hará. Jamás lo hará. Jamás lo hará. Jamás lo hará. Jamás. Jamás. Dios nunca dejará de amarte. Dios nunca dejará de estar a tu lado. Él te ama con amor eterno. Tienes que creer eso. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Padre, esta mañana hemos recordado que no puedes vivir sin mí, que me amas, que nunca me abandonas. Pero tenemos un enemigo que nos grita al oído, que cuando estamos enfermos tú nos dejas, que cuando estamos tristes tú nos dejas, que cuando pecamos nos abandonas. Pero esta mañana hemos visto que eso es mentira. Tú nos amas cuando nos portamos bien, cuando nos portamos mal. Cuando vamos a la iglesia y cuando no vamos a la iglesia. Cuando estudiamos la Biblia y cuando no la estudiamos. Gracias por amarnos. Ayúdanos a responder de manera positiva a tanto amor. Ayúdanos a responder de manera positiva a tanto, tanto amor. Y otra vez decimos, gracias. Gracias porque viniste a buscarnos. Gracias porque no te importó ser Dios y naciste aquí en esta tierra y moriste por mí y resucitaste por mí y pronto vendrás a buscarme porque no puedes estar lejos de mí, porque quieres que donde tú estás yo viva contigo para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus consejos. Muchas gracias. Te bendecimos, te amamos, Señor. A pesar de que somos malos, permítenos decirnos que te amamos. Gracias por tanto amor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia querida, que mi Dios los bendiga. Que mi Dios los acompañe en este día de actividades. Que tengan un feliz sábado. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre saben que les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.